Ron, bienvenidos al canal Azúcar A, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo el canal. Capítulo 51, cuarta señal de carretera. Duke Shep guió al grupo alrededor del enorme árbol ballena, adentrándose en sus raíces. El suelo bajo sus pies fue cambiando gradualmente, pasando de ser una llanura cubierta de hierba a una intrincada red de raíces. Las raíces de esos árboles eran sorprendentemente gruesas, emergían del suelo y se entrecruzaban formando una especie de escalera natural. Cada raíz estaba cubierta por una fina capa de musgo, suave y húmeda al tacto. Y es increíblemente resbaladizo. Y Watts maldijo para sus adentros. Vaya, otra vez haciendo breakdance. La densa vegetación que nos cubría bloqueaba el cielo. Las ramas y las hojas se entrelazaban en capas, impidiendo el paso de un solo rayo de luz. Todos, por aquí, por favor. El Duque Shep se apoyó en su bastón, con paso firme. Se adentró en un pasaje estrecho. Las raíces de los árboles a ambos lados eran como muros altos que aprisionaban al grupo, dejando solo un hueco lo suficientemente ancho para que dos personas pasaran una al lado de la otra. Al final del pasaje había una puerta de piedra oculta, completamente cubierta de enredaderas. Las enredaderas eran prácticamente indistinguibles del musgo que cubría las raíces circundantes. Si no fuera porque Duke Shep extendió la mano para apartarlos, nadie habría imaginado que allí se escondía una entrada. El viejo duque apartó las enredaderas a ambos lados, dejando al descubierto un panel de puerta tallado en la roca. La superficie de la puerta no tenía ninguna decoración adicional, solo texturas pulidas por el paso del tiempo. Debajo de esto yace el secreto que nosotros, la tribu Bison, hemos guardado durante generaciones. Tras decir esto, el Duque Shep apoyó las manos en la puerta de piedra y empujó con fuerza. La puerta de piedra se abrió lentamente hacia adentro, las bisagras emitieron un sonido largo y chirriante, y un aroma intenso emanó del interior. Detrás de la puerta de piedra había una escalera de madera que descendía. La escalera era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que dos personas pudieran caminar una al lado de la otra. Un musgo extraño cubría las paredes a ambos lados, emitiendo un tenue resplandor y tiñendo la sinuosa escalera descendente de un tono azul cian difuso. Por favor, síganme. Duke Shep tomó la delantera y bajó caminando. Roger sonrió y lo siguió sin decir palabra, y los demás lo siguieron de cerca. Cuanto más avanzaban, más fuerte se volvía el olor a humedad en el aire. Al principio, era extremadamente estrecho, permitiendo el paso únicamente de una persona. Tras caminar unas cuantas docenas de pasos, de repente se abrió. Ante ellos apareció un sótano de más de 100 metros cuadrados. Las cuatro paredes eran lisas como espejos, talladas con extremo detalle y pulidas meticulosamente. Las paredes también estaban cubiertas del mismo musgo brillante que se encontraba en los laterales de la escalera. El resplandor azul cian se entrelazaba, envolviendo todo el sótano en una atmósfera solemne y grave, haciendo que la gente, inconscientemente, aligerara sus pasos. En el centro mismo se alzaba una enorme estela de piedra roja. La superficie de la estela estaba cubierta de densos caracteres antiguos, cada trazo tan claro y potente como cuando fue tallado por primera vez. Aunque uno no pudiera leer los caracteres, bastaba con estar frente a esta estela para sentir cómo las vicisitudes del pasado los envolvían. Road Poneglyph, Roger dio un paso adelante lentamente, extendiendo la mano para presionarla sobre la superficie de la estela, sus dedos deslizándose lentamente a lo largo de los trazos de los caracteres antiguos. Esto es todo. Gavin no dijo ni una palabra, sacó el papel de calcar que había preparado y comenzó a trabajar con destreza. El grupo permanecía de pie detrás de él, observando cómo el papel de calcar se manchaba de tinta poco a poco, con rostros inexplicablemente tranquilos. Pero todos sabían lo que ese momento significaba para ellos. Habían cruzado la primera y la segunda mitad de la Grand Line, se habían elevado 10.000 metros hacia el cielo y habían caído 10.000 metros en las profundidades del mar. ¿Acaso no era todo para este momento? 4 poneglyphs de camino significaban 4 llaves. El método para llegar al Outale estaba ahora completamente en sus manos. Sin embargo, justo cuando Gavin estaba a medio terminar su trabajo de frotado, se produjo un cambio repentino. Un grito bajo y prolongado provino de debajo de sus pies, penetrando las paredes del sótano y llegando a los oídos de todos los presentes. El polvo caía del techo del sótano, la estructura de madera que se encontraba encima crujía y todo el bosque de las ballenas temblaba violentamente. ¿Es esta la voz de Zunesa?
El viejo duque se estabilizó con la ayuda de Riley, con las pupilas ligeramente dilatadas. En su larga vida, era la primera vez que oía la voz de Tsunesa. Roger y Kozuki Oden cerraron los ojos al mismo tiempo. Ambos cuerpos se detuvieron ligeramente, las expresiones de sus rostros se volvieron extremadamente concentradas, sus cejas se fruncieron gradualmente y sus bocas se apretaron lentamente hasta formar una línea recta. Permanecieron allí en silencio, escuchando aquella antigua llamada. Duque Shep se apoyó en su bastón, y una expresión compleja apareció en su rostro envejecido. Iwatch se retiró silenciosamente tras el grupo, mientras el Reishi que había en su interior se extendía a los alrededores. Pero esa voz penetró su red sensorial, penetró las defensas de su conciencia y se estrelló directamente contra las profundidades de su consciencia. Era una señal que no podía descifrar. Era Tsunesa, de la forma más primitiva, transmitiendo sus emociones a los oyentes de este mundo. Pero no importaba. A él no le interesaban esas cosas. Fue solo un capricho. Tras unos 2 o 3 minutos, los temblores disminuyeron gradualmente y el sótano volvió al silencio. Roger abrió lentamente los ojos, con un atisbo de emoción indescriptible en lo profundo de su mirada. Así que así son las cosas, murmuró en voz baja. Joy Boy, y los 100 años de historia en blanco, todo esto da dolor de cabeza. Negó con la cabeza, con un tono que denotaba cierta impotencia, pero sobre todo serenidad. Pero dejemos que las futuras generaciones se encarguen de estos asuntos problemáticos. Nuestra generación ya ha hecho lo que teníamos que hacer. Hecho. En ese momento, el trabajo de Gavan finalmente se completó. Con cuidado, retiró el papel de calco, que ahora mostraba claramente impresos con la tinta de los caracteres antiguos, cada trazo idéntico al original. Tras esperar a que se secara la tinta, dobló cuidadosamente el papel de calcar, lo metió en su bolsa de tela, palmeó la bolsa y sonrió. ¿Listo? Los ojos de Roger se iluminaron. Ja ja ja, ¡genial! Se puso las manos en las caderas, respiró hondo y luego levantó la vista y se echó a reír. Las risas resonaron en el sótano, trayendo consigo una sensación de alivio. Finalmente, todos los poneglyphs de carretera están reunidos. El grupo regresó por donde había venido, deteniéndose de nuevo bajo la luz del sol. La luz del sol caía a raudales, creando un marcado contraste con la penumbra del sótano, y el aire estaba impregnado del aroma de flores y plantas. El duque Shep se apoyó en su bastón, despidiéndolos hasta la puerta del ducado de Mokomo. Los varios guardias de la tribu Mink que estaban detrás de él se encontraban a ambos lados de la puerta, observando al grupo con atención. La vieja cabra se detuvo frente a la puerta, golpeó ligeramente el suelo con su bastón e hizo una leve reverencia al grupo. Señor Oden, y todos ustedes, tengan cuidado en su viaje. Muchas gracias, duque. Roger asintió con la cabeza, dejando de lado su habitual actitud juguetona. Tras hablar, el grupo estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. En ese momento, una pequeña figura salió corriendo de entre los arbustos y bloqueó el paso al frente del equipo. Señor Roger. Lord Oden. Por favor, llévenme con ustedes al mar. Era un pequeño bisón leopardo. Tenía apenas la altura de la cintura de Iwatch, estaba cubierto de pelaje marrón amarillento salpicado de manchas marrón oscuro. En ese momento se mantenía erguido, sus ojos dorados no mostraban ningún signo de cobardía, su voz, aunque todavía un poco infantil, era excepcionalmente clara y potente. El grupo se detuvo. Roger miró al pequeño leopardo Mink y parpadeó. Quizás le recordó a su propia infancia. Cuando era niño, era igual que este chico, con una llama inextinguible ardiendo en lo profundo de sus ojos. Se agachó, extendió su mano grande y áspera, y la presionó contra su cabeza. Niño, ¿cómo te llamas? Pecoms. El pequeño leopardo infló el pecho, su fuerte voz resonando en el bosque. Pecoms, ¿eh? ¡Qué niño tan interesante! Roger sonrió, añadiendo un poco de fuerza a su mano, despeinando ese pelaje esponjoso. Pero aunque Pecom sacudía la cabeza de un lado a otro, no retrocedió ni un solo paso, manteniéndola tercamente en alto, con sus pupilas doradas fijas en Roger sin pestañear. Roger se enderezó, apartó la mano de la cabeza de Pecoms y una compleja emoción brilló en lo profundo de sus ojos. Habló despacio, con un tono monótono pero cada palabra contundente. Escucha con atención, Pecoms. En este mundo, cada uno tiene su momento de brillar. Cuando llegue tu momento, ven y ayúdame. Pecoms miró fijamente a Roger con la mirada perdida. Todavía era demasiado joven para comprender plenamente el significado de esas palabras. Pero él entendió la palabra espera. Igual que cuando participó en el entrenamiento del equipo de reserva de la guardia.
esperando en silencio y con paciencia hasta que llegara el momento oportuno. Tras un momento de silencio, Pecoms asintió profundamente. Lo entiendo. Sin duda esperaré ese día. 52. Capítulo 52. Separación de caminos. El poneglyph de carretera de Big Mom apunta al noroeste, el de Zou señala, el de la isla Gyojin, el de Wano Country, el dedo de Kozukyoden se deslizó lentamente sobre la carta náutica. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero su mirada seguía siendo brillante, sin rastro de cansancio. Durante los últimos 3 días y 3 noches, él y Gavan habían estado traduciendo el texto antiguo de los 4 poneglyphs del camino. Comparar, verificar y cotejar cada coordenada y cada indicación direccional una por una. Gavan se situó al otro lado de la mesa, apoyando una mano en el borde e inclinando la parte superior del cuerpo hacia adelante mientras garabateaba en la gráfica. Finalmente, marcó un punto en el centro del gráfico donde no había ninguna marca. Los 4 poneglyphs de la carretera señalan 4 islas. Si los conectamos, es muy probable que el punto de intersección sea donde se encuentra Lautale. La voz de Gavan era ronca y firme, pero ocultaba un rastro de emoción incontenible. Que está justo aquí. Mientras hablaba, él y Kozukyoden presionaron simultáneamente sus dedos sobre esa marca. Sus dedos se superponían, presionando sobre la coordenada con la que innumerables piratas soñaban pero que jamás habían alcanzado. Roger estaba de pie detrás de ellos, su mirada se posó en el espacio vacío que ocupaban sus 2 dedos, y sonrió. Por fin lo encontré. Dio un paso al frente y les dio unas palmaditas en los hombros a Oden y a Gavan. Han trabajado mucho estos últimos días. El Oro Jackson giró su proa hacia el mar, cortando las olas en dirección a Lautale. La brisa marina se fue volviendo gradualmente más cálida y todos lucían una sonrisa en el rostro. Tras tantos años de esfuerzo, finalmente se llegó a una conclusión. Sin embargo, esa tarde, Buggy, que estaba discutiendo con Shanks sobre si hacía más frío en el sur o en el norte, se desplomó repentinamente sobre la cubierta. Crocus sostenía un termómetro, fruncía el ceño y su expresión se ensombreció de repente. Esto es grave, tiene mucha fiebre, debe ir a tierra a descansar inmediatamente. Buggy yacía en la cama, con la cara roja como un tomate, casi mimetizándose con el color de su nariz roja. Abrió los ojos y vio a Shanks de pie junto a la cama, moviendo los labios, pero no pudo oír lo que decía. Shanks se quedó mirando a Buggy durante un buen rato antes de darse la vuelta y salir del camarote, quedándose solo en la cubierta, contemplando el mar que se extendía ante ellos. La brisa marina le revolvía el pelo rojo, y se bajó el sombrero de paja, cubriéndole casi todo el rostro. Parecía que ya había tomado una decisión. Isla Lodestar, una isla en el camino a Lautale. Dentro de la posada, Buggy yacía en la cama, y le cambiaban una y otra vez la toalla húmeda que tenía en la frente. La brisa marina entraba por la ventana, trayendo consigo un aroma salado y los graznidos de las aves marinas. Buggy quería girar la cabeza para mirar por la ventana, pero casi no tenía fuerzas, así que apenas podía girarla hacia un lado. Desde ese ángulo, apenas podía distinguir la figura borrosa de Shanks. «Oye, Shanks», su voz era ronca y débil. «Tú, no tienes que preocuparte por mí, vete con los demás». Shanks estaba sentado junto a la cama, con los pies rozando suavemente el suelo. Mantuvo la cabeza gacha, perdido en el silencio, con el sombrero de paja que le cubría completamente el rostro, dejando ver solo sus labios apretados bajo el ala. En ese instante, un largo grito proveniente del exterior rompió el silencio. «No, me quedo aquí». Buggy se quedó paralizado, con los labios ligeramente entreabiertos, pero no pudo emitir ningún sonido. Miró a Shanks. La expresión de su rostro era de una seriedad sin precedentes, lo que hacía que resultara algo extraño. «Tú, estás completamente loco», le costó mucho tiempo pronunciar esas palabras. Shanks no respondió. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, por donde entraba la brisa marina, alborotando su cabello rojo. Tras un largo rato, habló lentamente, con un tono tranquilo pero incomparablemente firme. «Buggy, algún día formaré mi propia tripulación pirata y me embarcaré en mi propia aventura». Giró la cabeza, con la mirada profunda. «Cuando llegue el día en que me convierta en capitán, ¿te unirás a mi barco?» Buggy lo miró fijamente sin expresión. Abrió la boca, luego giró la cara hacia la pared y se cubrió la cabeza con la manta. «Idiota, no quiero». Esa noche, Iwatch entró en la habitación y se detuvo frente a la cama de Buggy. Shanks no era el único que había tomado una decisión. Él también. Iwatch no dijo nada, se quedó allí un rato y luego se dio la vuelta y se marchó.
Atravesó el pasillo en penumbra de la posada, bajó las escaleras de madera, abrió la puerta y llegó al muelle. La brisa marina soplaba desde la dirección del puerto, trayendo consigo un aroma salado. Roger se apoyó en la barandilla del muelle, con una botella de ron en la mano y la mirada fija en el horizonte lejano. Iwatch se acercó y se puso a su lado. Ninguno de los dos habló. Las olas golpeaban contra el casco, produciendo un sonido rítmico de estruendo. Roger dio un sorbo al alcohol, y este le goteó por la comisura de los labios hasta el cuello de la camisa. Lo limpió con la manga con indiferencia y luego preguntó: ¿Ya te has decidido? Tengo. Roger guardó silencio por un momento y luego sonrió. Tú, mocoso, también encontrarás tu propio camino. Iwatch no habló, simplemente miró con calma a lo lejos. El mar bajo la luz de la luna reflejaba el cielo estrellado, y de vez en cuando uno o dos peces saltaban fuera del agua, creando pequeñas ondas. Rayleigh, Gavan, Kozukyoden y el resto de la tripulación bajaron del barco uno tras otro, mirando a Iwatch, y todos guardaron silencio. ¿De verdad no vienes con nosotros? Kozukyoden dio un paso al frente primero, sin la habitual sonrisa juguetona en su rostro. No, voy a buscar el significado de mi propia existencia. Iwatch negó con la cabeza. Tras un momento de silencio, Kozukyoden sonrió y extendió la mano para darle una palmada en el hombro a Iwatch. Entonces le deseo un buen viaje. Chico, no te mueras tan pronto. Gavan también dio un paso al frente y le dio un fuerte abrazo. Rayleigh se ajustó las gafas y se acercó a Iwatch. La luz de la luna reflejaba una fina capa de luz blanca en sus lentes, haciendo imposible ver las emociones en sus ojos. Miró a Iwatch un rato, luego sacó un cuaderno de su bolsillo y se lo entregó. Estas son algunas de mis reflexiones sobre el entrenamiento de Aki. Quizás te sean de ayuda. Tómalo. Iwatch tomó el cuaderno, lo guardó entre su ropa y retrocedió unos pasos. Entonces nos vamos. Roger no dijo nada más, se dio la vuelta, saltó a la cubierta del Oro Jackson y saludó a todos con la mano. Las velas se izaron lentamente, ondeando al viento marino y emitiendo un suave zumbido. El barco giró lentamente, navegando hacia el lejano horizonte que reflejaba el cielo estrellado. En ese momento, Shanks apareció en el borde del muelle, observando el barco que se alejaba poco a poco. Iwatch estaba a su lado, observando también cómo el barco se desvanecía lentamente en el horizonte, entre el mar y el cielo. Solo después de que desapareció por completo en el borde de su visión, se dio la vuelta con calma y caminó en la dirección opuesta. «Oye, Iwatch». La voz de Shanks provino de detrás de él, con un ligero tono de vacilación. Iwatch hizo una pausa, giró la cabeza y lo miró. La luz de la luna iluminaba su perfil, proyectando una sombra junto a su nariz de puente alto. ¿A dónde piensas ir después? El mundo es vasto, y haré de los 4 mares mi hogar. El tono de Iwatch era monótono. Hizo una pausa y luego añadió otra frase. Quizás la próxima vez que nos veamos, seamos enemigos. En ese momento, no me contendré en absoluto. Espero que tú tampoco. Shanks abrió la boca, con el rostro lleno de confusión. Iwatch no ofreció más explicaciones. De repente, unas alas de Reis y de color azul pálido se extendieron detrás de su espalda, y se elevó en el aire, convirtiéndose en un rayo de luz mientras volaba. Shanks permanecía solo en el muelle, mirando el rastro azul que se desvanecía, inmóvil durante un largo rato. Recordaba que Iwatch siempre estaba apoyado en un rincón, solo, sin que su mirada se posara realmente en nada. Siempre había pensado que algún día el otro dejaría de lado esa sensación de distancia y realmente se pondría a su lado. Fue solo en ese momento cuando comprendió. Iwatch nunca se había escondido en las sombras. Él mismo era la sombra. Aturdida, la figura que se alejaba se fue fusionando gradualmente con una figura de su memoria. El heredero demoníaco. Douglas Bullet. 53. Capítulo 53. Reacción 1. 2 días después, Newsbird sobrevoló todos los mares. Unas alas blancas surcaban el cielo azul, esparciendo la última edición del periódico por todo el mundo, siguiendo cada ruta, cada isla y cada puerto donde la gente hacía escala. En el momento en que la gente cogió el periódico y vio el titular de la primera página, todos quedaron atónitos. El nacimiento del rey pirata. El hombre que conquistó el mar. Gol de Roger. En el periódico, una foto de Roger sonriendo ampliamente ocupaba toda la página. Él y la bandera pirata que ondeaba tras él parecían haberse convertido, en ese preciso instante, en el símbolo más deslumbrante de aquella época. Debajo de la foto había un extenso informe escrito por el propio Morgans.
En él se detallaba todo el viaje de los piratas de Roger mientras recorrían la Grand Line y llegaban a Lautale. Por supuesto, la mayoría de los detalles fueron inventados por los Morgan, adornados a partir de rumores. Pero el público no lo sabía, o mejor dicho, no le importaba en absoluto. Solo sabían que un pirata legendario llamado Gold de Roger había conquistado este mar. Durante un tiempo, las actitudes del mundo estuvieron polarizadas. Por un lado estaban la gente común que solo quería vivir en paz y, por otro, los comerciantes adinerados. Les preocupaba que esto provocara una plaga de piratas, la interrupción del comercio marítimo y temían que los piratas asaltaran sus islas en cualquier momento. Y sus preocupaciones no eran infundadas. Por otro lado, innumerables jóvenes miraban el contenido del periódico con ojos llenos de anhelo. Veneraban a Roger como a su ídolo legendario, y así se sembró en sus corazones la chispa para zarpar. Entre ellos se encontraban personas con temperamentos extremos que reclutaron a un grupo de gente que también anhelaba el mar ese mismo día y zarpó. Y zarpar requería provisiones. Pero la mayoría eran un grupo de matones que ni siquiera podían reunir una sola moneda. Así pues, pusieron sus ojos en sus ciudades de origen. Innumerables delincuentes irrumpieron en las casas de la gente común y corriente y saquearon toda la comida y el dinero que tenían en sus hogares. Peor aún, algunos aprovecharon la oportunidad para saldar viejas cuentas, dando rienda suelta a su resentimiento reprimido durante mucho tiempo en medio del caos. Otros, simplemente, tenían problemas psicológicos. La noticia de que Roger se convertiría en el rey de los piratas avivó por completo la inquietud en sus corazones, permitiéndoles dar rienda suelta a sus deseos sin restricciones. Durante un tiempo, los civiles de muchas islas vivieron con miedo. Pero donde hay maldad, debe haber justicia. Muchos supervivientes que habían sido perseguidos se unieron a la infantería de marina. Durante un tiempo, el número de piratas y de marines aumentó rápidamente. En ese preciso instante, el creador indirecto de todo esto se encontraba sentado en el despacho del presidente del periódico World Economic News. El ambiente en la habitación era tan opresivo que resultaba asfixiante, y el escritorio estaba repleto de manuscritos y fotos desordenados. Morgans. ¿Qué descaro tenéis? ¿Quién te dijo que publicaras este tipo de titular? El anciano presidente, de cabello blanco, golpeó el periódico contra el escritorio, provocando que el tintero se volcara y derramara tinta sobre la superficie. Su rostro se puso rojo como un tomate y las venas de sus sienes se hincharon. Sin embargo, Morgans, sentado frente al escritorio, parecía completamente despreocupado, acicalándose las plumas con tranquilidad. El viejo presidente agarró el periódico, lo arrugó formando una bola y se lo arrojó. Morgans no esquivó ni evadió el golpe, dejando que la bola de periódico le golpeara y rodara hasta el suelo. El periódico se desplegó en el suelo, y lo que apareció a la vista fue precisamente el rostro sonriente y desinhibido de Roger. El viejo presidente se apoyó en el borde del escritorio, jadeando con dificultad, con el dedo temblando mientras señalaba al subordinado en quien más confiaba y a quien también consideraba más problemático. ¿Tienes idea de cómo nos tratará el gobierno mundial por tener un título como rey pirata? ¿Qué crees que permite que nuestro periódico se distribuya en todo el mundo? Es el permiso del gobierno mundial. Este titular tuyo va a arrastrar a toda nuestra agencia de noticias contigo. Morgans estaba sentado frente al escritorio, ignorando por completo el rugido del otro hombre, simplemente inclinando la cabeza para examinar cuidadosamente sus propias alas. ¿Eh? ¿Acaso oíste lo que dije? El viejo presidente se puso de pie y golpeó el escritorio con fuerza. Viejo, ¿ya terminaste? Morgans alzó la cabeza y miró al viejo presidente, furioso e impotente, con una expresión de disgusto. ¿Cómo me has llamado? El viejo presidente parecía atónito, dudando de haber oído bien. A Morgans no le apetecía perder más tiempo hablando de él. Él no estaba allí para escuchar ese tipo de regaños inútiles. Alzó el ala y aplaudió. En un instante, una docena de hombres vestidos de traje negro irrumpieron en la oficina, apuntando con sus oscuras pistolas al anciano presidente de cabello canoso. ¿Tú, qué significa esto? Las pupilas del viejo presidente se contrajeron, y su cuerpo se inclinó instintivamente hacia atrás. Viejo, llevas demasiado tiempo sentado en este asiento. Ahora es el momento de que dimitas. Morgans esbozó una mueca de desprecio, y los hombres de traje negro que estaban detrás de él apretaron los gatillos simultáneamente. Estallido. Una serie de disparos resonaron en la oficina.
El anciano presidente quedó reducido instantáneamente a un amasijo de sangre, su cuerpo maltrecho cayó hacia atrás y se estrelló contra el suelo junto con su silla de cuero. La sangre brotaba a borbotones del orificio de bala en su frente, formando rápidamente un pequeño charco de color rojo oscuro bajo su cabello gris. Morgan soltó una risa fría. Yo no soy como tú. No queremos ser los perros del gobierno mundial. Solo las noticias verdaderamente importantes pueden hacer que este mundo sea sensacional. Se puso de pie, y su mirada recorrió el cadáver aún tibio. A partir de hoy, el periódico World Economic Newspaper estará bajo mi dirección. Luego, tomó el receptor de Den Musi, pulsó el botón de llamada y dio su primera orden al otro extremo. Ya está hecho, señores. Es hora de que nos mudemos. Al apagarse su voz, todo el edificio se estremeció violentamente de repente. En el suelo, varias figuras envueltas en túnicas blancas y con máscaras miraban hacia el edificio que se elevaba desde el suelo, flotando lentamente en el aire. Uno de ellos metió la mano en su túnica y sacó un Den Musi. Marineford, cuartel general de la Infantería de Marina. La puerta del despacho del almirante de la flota se abrió de golpe, un mensajero entró tambaleándose y el periódico que llevaba en la mano cayó al suelo. En menos de 15 minutos, la mesa de conferencias ovalada de la sala de reuniones estaba llena de infantes de marina de alto rango. Todos los oficiales de alto rango en el cuartel general estaban presentes, no había ningún ausente. Todos contuvieron la respiración. El ambiente era tan denso que costaba respirar. El almirante de flota estaba sentado erguido a la cabecera de la mesa, con los codos apoyados sobre ella y los dedos cruzados sobre la barbilla. Su mirada recorrió todos los rostros a ambos lados de la larga mesa, y luego habló lentamente. Supongo que todos ustedes han visto el periódico de hoy. Nadie respondió. Pero el rostro que reía sin control en el titular de la noticia ya se había clavado en los ojos de todos los presentes como una espina. El almirante de flota respiró hondo, su pecho agitado violentamente como un volcán a punto de entrar en erupción. Al instante siguiente, golpeó la mesa con la palma de la mano, y toda la larga mesa de madera maciza emitió un doloroso sonido sordo, y las tazas de té que había sobre la mesa se sacudieron al unísono. Gol de Roger, el rey pirata. ¿Qué rey pirata? Esta es la mayor deshonra para la infantería de marina desde su fundación. Su rugido resonó en la sala de reuniones, golpeando los tímpanos de todos. Sengoku, sentado a su izquierda, se ajustó las gafas. Los cristales reflejaban las luces del techo, ocultando la expresión de sus ojos. Esos bastardos de la agencia de noticias, la voz del almirante de flota reprimió su ira. El gobierno mundial en realidad no interceptó esas noticias no autorizadas. O bien el departamento de inteligencia fue negligente, o algo sucedió en la agencia de noticias. En cualquier caso, este informe ya se ha difundido por todo el mundo. No es solo el informe lo que se ha difundido. El vicealmirante Tsur tomó el control. Su tono era tan tranquilo como siempre, pero iba directo al grano. Es pánico y ambición. A partir de hoy, cualquier escoria que albergue sueños de pirata pensará que puede convertirse en el próximo Roger. El número de piratas se disparará a corto plazo. Aunque la gran mayoría de ellos no son más que una chusma. Pero incluso si de entre 100 pedazos de basura surge un solo monstruo, será suficiente para que podamos lidiar con él. Hizo una pausa, mientras sus dedos tamborileaban suavemente sobre el informe de datos extendido sobre la mesa. Las tropas en cada rama ya están al límite de su capacidad, y si nos enfrentamos a un aumento exponencial en el número de piratas, nuestras líneas de defensa presentarán fisuras. No es posible, pero definitivamente. La sala de reuniones volvió a quedar en silencio. La vicealmirante Tsuru hizo honor a su reputación como gran estratega. Sus palabras fueron como un balde de agua helada vertido sobre todos los presentes. El almirante de flota cerró los ojos, mientras sus gruesos nudillos golpeaban lenta y pesadamente la mesa. Entonces, abrió los ojos bruscamente. En sus ojos no había ira, solo una determinación férrea. Pasa la orden. Su voz recuperó la firmeza y la autoridad indiscutible de un almirante de flota. En primer lugar, todas las ramas deberán entrar en estado de preparación para el combate de nivel 1, con efecto inmediato. Segundo, aumenten las cuotas de reclutamiento para todas las ramas, sin límite máximo. Recluten a tantos como sea posible. En tercer lugar, reiniciar la lista de los miembros más buscados de los piratas de Roger y duplicar las recompensas. Miró a su alrededor, su mirada recorriendo cada rostro como una cuchilla. Lo que estamos a punto de enfrentar probablemente no sea solo un grupo de escoria imitadora.
En ese momento, Sengoku, que había estado recostado en su silla sin decir palabra, volvió a colocar su taza de té sobre la mesa. Lo que más me preocupa ahora es el otro bando. El almirante de flota giró la cabeza y su mirada se encontró con la de Sengoku en el aire. Ninguno de los dos habló, pero ambos pudieron leer la misma ansiedad en los ojos del otro. El almirante de flota habló lentamente, con la voz ahogada entre dientes. El gobierno mundial, no, los Gorosei, no se quedarán de brazos cruzados. Eso es lo más inquietante. 54. Capítulo 52. Reacción 2. En ese mismo instante, en cierta zona marítima del Nuevo Mundo. La Moby Dick de los piratas de Barba Blanca surcaba las olas como una auténtica ballena gigante. En la cubierta, Marco sostenía con fuerza el periódico de hoy, y un atisbo de complejidad aparecía en su mirada perezosa. Papá, ese tal Roger realmente ha llegado a Lautale. Barba Blanca estaba sentado en su enorme silla, sosteniendo un cuenco de sake más grande que un ser humano. Al oír las palabras de Marco, se quedó un poco desconcertado, luego echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Ja ja ja. Ese cabrón de Roger de verdad lo hizo. Se bebió de un trago el sake que quedaba en el cuenco. El líquido le goteaba por la comisura de los labios y se derramaba sobre su pecho desnudo. Lo limpió con la mano, luego agitó el brazo y ordenó a todo el barco: celebremos con un banquete. Celebremos a nuestro viejo rival. Oh. La tripulación vitoreó, y pronto un canto alegre se extendió por el mar. País de Wano, Onigashima. Un rugido bestial resonó desde las profundidades del salón de piedra, levantando polvo del techo. Kaido estrelló su frasco de sake contra el suelo. La cerámica se hizo añicos y el sake salpicó por todas partes. Se sentó en la silla de piedra, con el rostro enrojecido, las venas abultadas en la frente y los dedos gruesos apretados en puños. Kim permanecía a un lado, leyendo el titular del periódico con expresión impasible. Los puños de Kaido se apretaron hasta crujir, su nuez de Adán se balanceaba y la rabia bullía en su pecho. Ese bastardo de Roger. El rey pirata, debería haber sido yo. Su voz era ronca y furiosa, como la de una bestia enfurecida rugiendo en la selva. El aire circundante tembló y la luz de las velas en el salón de piedra parpadeó al unísono. Ese bastardo, ¿qué derecho tiene? ¿Qué derecho tiene él? Sollozo, mientras hablaba, los ojos de Kaido se enrojecieron repentinamente y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sus hombros temblaban violentamente y su rostro fiero se había convertido en una bola. Roger. Maldito seas. El título de rey pirata es mío. Es mío. Al segundo siguiente, su cuerpo comenzó a expandirse. Escamas de color cian perforaron su piel, sus brazos se transformaron en afiladas garras, sus huesos crujieron y chasquearon, su espalda se arqueó y su columna vertebral sobresalió hacia afuera. Rugido. Un dragón divino de color azul cian alzó la cabeza en el salón de piedra, y sus cuernos de dragón atravesaron el techo mientras caían escombros. El dragón lanzó un rugido que sacudió los cielos, se elevó hacia el firmamento, atravesó la cúpula de Onigashima y, en un abrir y cerrar de ojos, perforó las nubes y desapareció en el horizonte. Iba a decir que ese tipo, Kozuki Oden, ha regresado. No importa, no molestemos al jefe Kaido con asuntos tan triviales. Kim alzó la vista hacia la figura que desaparecía en el horizonte y negó con la cabeza con impotencia. Tierra de Toto, isla de los pasteles. Charlotte Linlin estaba sentada frente a una enorme mesa de comedor, repleta de todo tipo de postres. Pastel de chocolate, torre de profiteroles, pudín de caramelo, 1000 hojas de fresa, la porción de cada postre era suficiente para que una persona normal comiera durante media semana. Pero frente a su enorme cuerpo, estos postres no eran más que delicados aperitivos. Su hijo mayor, Peróspero, se quedó de pie a su lado, agarrando el periódico con fuerza, y se aclaró la garganta. Mamá, esas son las noticias de hoy. Roger se ha convertido en el rey pirata. Tras terminar, Peróspero miró con cautela a aquella imponente figura, temiendo enfadarla y que le arrebataran su esperanza de vida. Sin embargo, Charlotte Linlin dejó de masticar solo por un instante. Se tragó el postre con fuerza y luego dejó escapar una risa extraña. Mamá. ¿Roger se convirtió en el rey pirata? Ese cabrón es bastante capaz. Charlotte Linlin entrecerró los ojos y miró fríamente a su hijo mayor. En su mirada se vislumbraba una imperceptible intención asesina, una expresión que hizo estremecer a Peróspero. Mamá, ahora que lo pienso, que Roger haya llegado hasta donde está hoy se debe en parte a mí. Si no lo hubiera perdonado en aquel entonces, habría muerto en la isla del pastel hace mucho tiempo. Peróspero rápidamente hizo una reverencia y la halagó.
Sí, mamá tiene razón. Tras recibir una respuesta satisfactoria, Charlotte Linlin curvó la comisura de los labios y comenzó a masticar con avidez de nuevo. Las migas cayeron de entre sus dedos sobre su falda, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Interesante. Esta época está a punto de volverse muy animada. Grand Line, un campo de batalla en cierto reino. El humo de la guerra aún no se había disipado, y el aire seguía impregnado del olor a pólvora y sangre. Sobre el suelo carbonizado yacían armas rotas, escudos destrozados y banderas empapadas de sangre esparcidas por todas partes. A lo lejos, algunos buitres sobrevolaban a baja altura, con la mirada fija en la montaña de cadáveres y el mar de sangre en el suelo. Douglas Bullet estaba sentado sobre una montaña de cadáveres, mirando la foto de Roger en la portada, con una mirada terriblemente profunda. Estaba con el torso desnudo, sus músculos nudosos, las líneas de cada músculo parecían una obra de arte esculpida por una cuchilla. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, tanto que los buitres que sobrevolaban la zona a lo lejos aterrizaron y picotearon tímidamente el borde del montón de cadáveres. De repente, arrugó el periódico formando una bola y la apretó con fuerza en la palma de la mano. Roger, aún así lo hiciste. Saltó de la montaña de cadáveres y se adentró en la distancia sin mirar atrás, dejando tras de sí un campo de batalla cubierto de cuerpos. En el palacio de cierto reino. Iwatch estaba sentado en el trono, con el torso desnudo, apoyando perezosamente la barbilla con la mano derecha y descansando despreocupadamente sobre el reposabrazos. Varias bellezas envueltas en finas y ligeras gasas le servían obedientemente a ambos lados. Todas ellas habían sido bellezas del harén del palacio. Debajo del trono, los amos originales de este palacio. El rey y los ministros estaban arrodillados en el frío suelo, inmóviles. Tenían los ojos de color rojo oscuro, las pupilas desenfocadas y opacas. Era como si les hubieran extraído el alma, dejando solo cáscaras que aún respiraban. Las ventanas del palacio estaban completamente abiertas y la luz del sol entraba a raudales desde todas direcciones. Giró ligeramente la cabeza y dio un sorbo a la copa de vino que le había ofrecido una bella mujer. Luego bajó la cabeza y mordisqueó suavemente las delicadas yemas de los dedos, parecidas a cebolletas, haciendo que la bella mujer se sonrojara de timidez. Después, bajó la mirada para observar el periódico que tenía en la mano, el cual había hojeado innumerables veces. En la portada, la sonrisa de Roger brillaba con especial intensidad bajo el resplandor del sol poniente. Dejó el periódico y se puso de pie lentamente. Señor Iwatch, la bella mujer arrodillada en el suelo extendió la lengua con una expresión de reticencia, apartando suavemente la pelusa adherida a la comisura de sus labios, y aprovechó para humedecerse los labios. El rey y los ministros permanecieron arrodillados en el suelo, inmóviles como esculturas. Caminó hacia la entrada del gran salón, mientras una suave brisa le rozaba el flequillo. Observó la superficie del mar, que estaba a punto de teñirse de rojo por la puesta de sol, y las comisuras de sus labios se curvaron lentamente hacia arriba. Por fin ha llegado el momento. Levantó la mano derecha y chasqueó los dedos suavemente. Con un chasquido, el sonido nítido resonó en el gran salón vacío. Las marionetas arrodilladas en el suelo levantaron la cabeza simultáneamente, y sus pupilas de color rojo oscuro brillaron con una luz tenue. Se acerca la gran era pirata, mi plan también debería comenzar. Entrecerró los ojos y dio unos golpecitos suaves en el borde del reposabrazos. Nadie sabía que, al comienzo de esta era, él ya se encontraba al otro lado del tablero de ajedrez. 55. Objetivos del capítulo 55. En el dormitorio real, Iwatch abrió los ojos. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas, iluminando las sábanas revueltas. Se incorporó y recorrió la habitación con la mirada. Ropa desordenada se extendía desde la puerta hasta la mesita de noche. Varias copas de vino vacías estaban volcadas sobre la alfombra, una de ellas aún con una tenue mancha de pintalabios rojo en el borde. Recordó que era el mismo vaso que había usado la reina del reino la noche anterior. Ella no toleraba bien el alcohol, pero él la obligó a beber varias copas, dejándola a merced de los demás, como si fuera un muñeco de trapo, durante toda la noche. El espejo junto a la cama colgaba torcido en la pared, reflejando la mitad de la cama desordenada y una muñeca delgada que colgaba del borde. Un collar de perlas estaba esparcido por la alfombra, las cuentas rodaban por todas partes, extendiéndose desde la cama hasta el alféizar de la ventana. Estos fragmentos dispersos fueron reconstruyendo silenciosamente el esquema del partido de anoche.
De esto se trata la vida, no pudo evitar suspirar, con las comisuras de los labios curvándose hacia arriba. Por un instante, sintió el deseo genuino de reclamar esa montaña como suya y quedarse allí para siempre. El palacio que había arrasado era como un castillo de juguete gigante, y él era el único amo en su interior. Podía empezar una partida nueva cada noche, tratando todo el reino como su coto de caza privado, cazando a su antojo. ¿Dominar el mundo? ¿Acaso quería dominar el mundo solo por placer? Disfrutar de la emoción de pisotear a aquellos que estaban en lo alto. Disfrutar viendo cómo esos poderosos arrogantes se inclinan ante él. Disfrutar de la impotencia de esas mujeres engreídas que luchan en vano a su merced. ¿Acaso no estaba disfrutando de todo esto ahora mismo? Este reino ya se arrastraba a sus pies, todas sus mujeres reducidas a su presa. Aquí, él era el único gobernante. ¿Para qué molestarse en conquistar el mundo? Ser rey aquí de por vida, ¿no sería más fácil y cómodo? No, no, y Watch sacudió la cabeza, apartando de su mente los pensamientos perezosos. ¿Cómo podía tener esos pensamientos? Parecía que necesitaba espabilarse. Se lamió los labios, extendió la mano y atrajo a la princesa, que aún dormía a su lado, hacia sus brazos, como si fuera una almohada gigante para abrazar. Se dio la vuelta y apoyó todo su cuerpo sobre ella, con la intención de echarse una siesta para calmar su mal humor matutino. Las pestañas de la princesa revolotearon ligeramente, y un vago gemido escapó de su garganta. Media hora después, apartó el cuerpo exhausto que sostenía en brazos como si fuera un trapo. La princesa yacía boca arriba al otro lado de la cama, con su largo cabello extendido desordenadamente sobre la almohada, mientras un suspiro tan débil como el zumbido de un mosquito escapaba de su garganta. Y Watts no prestó atención. Ahora, por fin, estaba completamente sobrio. Y tras su sobriedad, le sobrevino un vacío infinito. Intimidar a estos debiluchos era, en realidad, bastante aburrido. No es que no se resistieran, sino que esa resistencia le parecía más bien una forma de hacérselos difíciles. Estaba lejos de ser la verdadera conquista que anhelaba. Quería conquistar a aquellos que eran poderosos, tenían buenos contactos y poseían un orgullo inmenso. Cuanto más orgullosos estaban, mejor. Cuanto más fuertes eran, mejor. Cuanto más se negaban a ceder, más se emocionaba él. Cuanto más feroz sea la resistencia, más valioso será el proceso de conquista. Se los imaginaba siendo aplastados por su poder hasta el punto de no poder mantenerse en pie, pero aún así apretando los dientes y negándose a inclinar la cabeza. En ese momento, la renuencia y la humillación en sus ojos serían el verdadero manjar digno de saborear. Encontró sus pantalones entre la ropa esparcida por el suelo, se agachó para recogerlos y sacó una libreta del bolsillo. Este no era el manual de entrenamiento de Aki que Riley le había dado. Hacía mucho tiempo que había tirado esa basura al mar. El primer día que dejó los piratas de Roger, abrió aquel cuaderno y hojeó página por página las teorías sobre el Aki. Luego, cerró el libro y lo arrojó al océano con el rostro inexpresivo. No es que no necesitara volverse más fuerte, sino que su camino hacia la fuerza no requería depender del Aki. Por muy refinadas que fueran las ideas de Riley, simplemente estaba enseñando cómo dominar el sistema de poder de este mundo. Y no necesitaba dominar el sistema de poder de este mundo. Lo que necesitaba era el origen de este mundo. Ese era el único atajo para alcanzar el poder de un dios después de desbloquear todos los Schrift. El cuaderno que tenía en la mano era su diario personal, o mejor dicho, un memorándum. La cubierta de cuero marrón oscuro estaba desgastada y peluda debido al uso repetido. Durante el casi año que estuvo con los Roger Pirates, además de entrenar con Shanks todos los días, dedicó su tiempo a escribir esto. En el cuaderno se registraba el esquema general de la trama del Rey Pirata. Comenzando con el momento en que Luffy zarpa en el East Blue, anotando cada isla importante y la aparición de cada personaje clave. Pero no había escrito ni una sola palabra sobre la trama después de Wano Country. Después de todo, cuando él transmigró, el anime aún no se había actualizado hasta ese punto. Pero da igual. Y Watch se encogió de hombros. Este tipo de aventura protagonizada por un protagonista en cadena no era más que una serie de tropiezos que los metían en problemas. Luego, gritar consignas sobre la amistad o los lazos afectivos y golpear al villano hasta derribarlo. Luego, celebraron otro banquete para festejar. Una o dos historias similares no suponían problema, pero ver demasiadas resultaba tedioso. En su cuaderno, estas tramas repetitivas fueron descartadas con tan solo unos trazos. No le importaba qué amigos hubiera hecho Luffy. Le daba igual en qué isla hubieran celebrado el banquete los piratas del sombrero de paja.
Le interesaban aún menos las apasionadas declaraciones del protagonista. Lo que realmente le importaba y registraba cuidadosamente eran los lugares donde podrían esconderse frutas del diablo y poneglyphs. Por ejemplo, Ski Island. Allí había un poneglyph que registraba información sobre el arma antigua, Poseidón. Este punto se había verificado mientras aún formaba parte de los piratas de Roger. La isla del cielo también tenía una fruta del diablo de tipología, la fruta Rumble Rumble. Aunque se desconocía su paradero exacto, al menos sabía que la ubicación aproximada era Birka, que era la ciudad natal de Eneru. Alabasta, un reino desértico, tierra gobernada por la familia real Nefertari durante generaciones. También ocultaba un poneglyph, grabado con pistas sobre el arma antigua, Plutón. Cocodrilo llevaba años tramando algo allí, solo para conseguirlo. Desafortunadamente, su aparición prematura supuso un obstáculo para el desarrollo del protagonista. Toara, la ciudad natal de Nico Robin, la arqueóloga de los piratas del sombrero de paja, una isla que no aparecía en la historia principal del texto original. Decir que Oara no tenía un poneglyph era algo que él jamás creería. De lo contrario, ¿cómo aprendieron esos eruditos la escritura antigua? Quizás escondían más de uno. Y, lo que es más importante, la madre de Robin. Esa mujer había dejado al joven Robin al cuidado de unos parientes y pasó años siguiendo a equipos arqueológicos que excavaban ruinas, descubriendo probablemente la ubicación de más poneglyphs en el extranjero. El país de Wano, territorio de los piratas bestia, también tenía un poneglyph de carretera. Pero Kozuki Oden solo había traído una copia. Desconocía la ubicación del poneglyph en sí y solo podía esperar hasta tener la fuerza suficiente para ir a apoderarse de él por la fuerza. Totoland, el territorio de los piratas de Big Mom, también tenía un poneglyph de carretera. Pero con su fuerza actual, provocar a una figura del nivel de los 4 emperadores sería lo mismo que buscar su propia muerte. Primero tenía que elegir un kaki blando. Sus dedos se deslizaron por unas cuantas páginas y se detuvieron ante una palabra familiar. Zou. Este lugar también albergaba un jeroglífico de carretera. Y no hacía mucho que había abandonado Zou. Aquella tablilla de piedra roja seguía durmiendo plácidamente en lo más profundo del bosque de las ballenas, incrustada en una cámara secreta en las raíces del árbol gigante. Nekomamushi y Nuarashi aún se encontraban en el país de Wano. En ese momento, Zou no contaba con ninguna potencia de combate de primer nivel que la protegiera. Los guerreros de la tribu Ming del escuadrón de mosqueteros tenían conocimientos de combate aceptables, pero frente a él, no merecían ser mencionados. Lo único a lo que había que prestar atención era a su forma Zulon. Pero mientras decidiera actuar durante el día, no habría problema. Bueno, ahora el objetivo estaba muy claro. La siguiente parada fue, regresar a Zou. Oh. Tengo un bloqueo de escritor, no puedo escribir 2 capítulos en unas pocas horas, ¿alguna alma caritativa tiene alguna sugerencia o inspiración? 56. Capítulo 56. Los piratas bestia. Iwatch desplegó sus alas de Reis de color azul pálido y voló rápidamente a gran altitud. La brisa marina se abalanzó sobre él, haciendo que su capa blanca inmaculada ondeara ruidosamente, dejando al descubierto el uniforme militar blanco que llevaba debajo, mientras que la máscara blanca inmaculada que cubría su rostro se balanceaba ligeramente por el embate de la corriente de aire. Extendió la mano para sujetar el borde de la máscara, asegurándose de que el viento no se la llevara en el aire. Este atuendo era algo que le había pedido a cierta alma bondadosa que le confeccionara a toda prisa durante la noche. No solo estaba lleno de misterio, sino que además era excepcionalmente guapo. Después de todo, regresar a Zou para apoderarse del poneglyph del camino implicaría inevitablemente encontrarse con conocidos por el camino. Y era un poco tímido en situaciones sociales. Pero una vez que se puso la máscara, no había nada de qué preocuparse. Pudo relajarse por completo y disfrutar de ese grupo de furries. Las nubes que quedaron tras él fueron desgarradas por sus alas de luz Reisi, dejando una estela recta de aire. Vista desde lo alto, la superficie del mar parecía una interminable pieza de seda azul profundo. Pero tras volar durante media hora, se detuvo en el aire y frunció el ceño profundamente. Equivocado. Zou, ¿dónde estaba otra vez? Iwatch miró hacia afuera, pero aparte de la inmensidad del agua de mar, no había nada en la superficie del mar. Iwatch flotaba en el aire, con una expresión algo desagradable bajo la máscara. Espera, no me he perdido, ¿verdad? Miró hacia atrás, en la dirección de donde había venido. Al final del horizonte, el agua y el cielo se fundían, haciendo imposible distinguir dónde estaba dónde. Esto fue problemático.
Cuando aún formaba parte de los piratas de Roger, Kozuki Oden tenía la Vibrecard en la mano para guiarlo, y Gavan era quien dirigía personalmente el barco. Solo tenía que esperar con calma a que el barco atracara. Ahora estaba solo, y Zunesa se movía constantemente sobre el vasto océano. En este vasto mar, ¿dónde se suponía que iba a encontrarlo? Además, descubrió algo aún más patético que no poder encontrar a Zou. Ya ni siquiera recordaba el camino de vuelta. Maldita sea, esto es un poco incómodo. Iwatch guardó silencio durante unos segundos y se rascó la cabeza. Suspiró, redujo su altitud y voló a velocidad constante para ver si podía encontrar alguna isla o barco cerca. Al menos eso le permitiría pedir indicaciones. Entrecerró los ojos y escudriñó la superficie del mar de un lado a otro. Justo en ese momento, apareció un barco en el mar. El casco no era grande, aproximadamente del tamaño de un buque mercante mediano, pero la bandera que ondeaba en el mástil no era el emblema estándar utilizado por los buques mercantes. Era una bandera pirata de color negro azabache, con una calavera pintada en la bandera y dos huesos cruzados a cada lado de la calavera, con forma de dos colmillos curvos. Esta parece ser la bandera de los piratas bestia. Iwatch entrecerró los ojos. La bandera de los piratas bestia era relativamente fácil de reconocer. Aunque no eran comparables a piratas legendarios como Roger o Barba Blanca, seguían siendo una tripulación pirata importante y de gran renombre. Estaba pensando en buscar a alguien a quien pedir indicaciones cuando se topó con los subordinados de Kaido. Parecía cosa del destino. Parecía que, por el momento, no podría ir a Zou. Pero viéndolo desde otra perspectiva, ir al país de Wano no fue algo malo. Además, Nekomamushi e Inuarashi estaban allí. Tal vez podría conseguir una nueva Vibrecard y también aprovechar la oportunidad para averiguar la situación actual en el país de Wano. Si lograra infiltrarse aprovechando esta oportunidad, incluso podría descubrir algunas cosas útiles. Tales como la fruta del diablo y el poneglyph. Lo más importante era que quería ver si Kozuki Oden había empezado a bailar desnudo. Ajustó su ángulo y se lanzó hacia aquel barco. Mientras tanto, en la cubierta, un hombre corpulento permanecía de pie en la proa, con el ceño fruncido. Llevaba una chaqueta de cuero abierta que dejaba al descubierto un pecho cubierto de cicatrices, con el emblema de los piratas bestia claramente tatuado en su cuerpo. «Todos, aceleren», gritó el Earliner al equipo que venía detrás. «Date prisa y devuelve este lote de carga. Si cometemos algún error, el jefe Kaido nos masacrará personalmente». En la cubierta, algunos subordinados estaban recostados perezosamente contra la barandilla del barco, limpiando sus armas. «Jefe, está usted demasiado nervioso». «Exactamente, ¿hay alguien en este nuevo mundo que se atreva a meterse con el barco de nuestros piratas bestias?» Una vez que se menciona el nombre del jefe Kaido, ¿quién no debería mantenerse alejado? Exacto, me gustaría ver quién se atreve a provocar a nuestros piratas bestia. El rostro del protagonista se puso lívido, las venas de su frente se hincharon, se dio la vuelta y pateó la barandilla de madera del barco, haciendo que salieran volando astillas de madera. «Deja de decir tonterías. Cuando te digo que te des prisa, te das prisa. Si hay un accidente, lo sacrificaré a todos ustedes primero». Los pocos subordinados fruncieron los labios, se levantaron del suelo a regañadientes y se dirigieron lentamente hacia sus respectivos puestos. El protagonista del espectáculo se dio la vuelta, apoyó las manos en la barandilla y contempló la superficie del mar a lo lejos. Llevaba años luchando en este mar, y alcanzar la posición de jefe supremo bajo el mando de Kaido requería algo más que fuerza bruta. También se basaba en su intuición. En varias ocasiones, fue esa intuición indescriptible la que le salvó la vida y le permitió destacar entre las capas de filtros. Y ahora, esa sensación había regresado. Desde esta mañana, esa sensación de inquietud le oprimía el pecho. Tenía la sensación de que algo terrible iba a suceder hoy. Y su premonición fue correcta. Al segundo siguiente, estallido, una figura blanca descendió del cielo y se estrelló violentamente contra la cubierta. El barco entero se sacudió violentamente, y la quilla emitió un sonido sordo y atronador. La cubierta se agrietó inmediatamente, presentando varias fisuras que se extendieron como una telaraña desde el punto de impacto. El casco se sacudió violentamente y varios miembros de la tripulación cayeron al suelo por el impacto. Algunos incluso rodaron directamente hasta el borde de la barandilla, a punto de caer al mar. «Mierda. ¿Qué es eso?». Un subordinado que había caído despatarrado se levantó presa del pánico, agarrando la cimitarra que había caído a su lado. «Ataque enemigo. Ataque enemigo».
Varios subordinados entraron en pánico y empuñaron sus armas, rodeando lentamente el polvo con la mirada fija en él. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, una presión invisible se extendió repentinamente desde aquella nube de polvo. El aire se volvió denso en un instante, como si una gran montaña hubiera caído repentinamente sobre los hombros de todos. Los subordinados ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de que sus ojos se pusieran en blanco y se desplomaran rígidos. Sus cimitarras se les resbalaron de los dedos, cayendo con estrépito sobre la cubierta. El capitán, que estaba de pie en la proa, temblaba de pies a cabeza, apenas podía mantenerse en pie para no caerse, pero aún así se arrodilló sobre una rodilla en la cubierta. Apretó los dientes, rechinando con un crujido, mientras sus manos se aferraban con fuerza al borde de la barandilla, clavando las uñas en las rendijas de la barandilla de madera. Un sudor frío le perlaba la frente, resbalando por sus sienes y pasando por el tatuaje de una calavera con colmillos que llevaba en el cuerpo. Permaneció bajo esa presión durante aproximadamente 12 segundos, cada segundo pareciendo tan largo como un siglo. Se quedó mirando fijamente la figura borrosa entre el polvo. El polvo se fue disipando gradualmente. Una figura envuelta en una capa de un blanco puro, con una máscara blanca que le cubría el rostro, salió lentamente. La máscara les cubría todo el rostro, dejando al descubierto solo un par de ojos que mostraban una calma casi indiferente. En el instante en que el protagonista se encontró con esos ojos, se le erizó el vello de la nuca al instante. Sintió que lo que tenía delante no era un ser humano, sino un monstruo con piel humana. Aunque esos ojos lo miraban con picardía, no había emoción alguna en ellos. Era como si, a los ojos de la otra parte, ni siquiera pudiera considerarse una vida, sino simplemente un objeto prescindible. Watts detuvo sus pasos, mirando al hombre que tenía delante, empapado en sudor pero que aún se aferraba a él. Su mirada recorrió el tatuaje en el cuerpo de la otra persona, y el rostro ligeramente contraído por el miedo. Las comisuras de sus labios, bajo la máscara, se curvaron ligeramente. «Hola, buenos días». Su tono era muy tranquilo, incluso con un toque de pereza. ¿Me puedes llevar? 57. Capítulo 57. Ganancia inesperada. El jefe de tripulación observó a sus subordinados, que yacían hechos un desastre por toda la cubierta, con el sudor frío ya empapándole la ropa. El monstruo enmascarado que tenía delante poseía en realidad el mismo haki del conquistador que el jefe Kaido. Esa era la cualidad de un rey, que solo se encuentra en uno entre 1.000.000. El protagonista tragó saliva con dificultad, apretó los dientes y se obligó a ponerse de pie agarrándose a la barandilla del barco. «Maldito seas. ¿Tienes idea de quién es este barco? ¿Te atreves a secuestrar un barco de los piratas bestia? Creo que debes estar cansado de vivir. Si te vas ahora, puedo dejar atrás el pasado. De lo contrario, no importa a dónde huyas, los piratas bestia te perseguirán hasta los confines de la tierra». Y Watts no respondió. Simplemente recorrió lentamente la cubierta con la mirada e inclinó la cabeza. Una risita suave provino de debajo de la máscara. «Oh, los piratas bestia». Hizo una pausa, dejando entrever un toque de picardía en su tono. «Oh, tengo mucho miedo». «¿Estás buscando la muerte?», dijo el protagonista, con el rostro ensombrecido. «No puedes permitirte el lujo de sufrir la ira del jefe Kaido, chico. No importa. Si quiere venir, que venga. El mar es tan vasto, que intente encontrarme». Y Watts dio un paso adelante, sus botas militares crujiendo contra la cubierta. «Te acabo de oír. Este envío tuyo es muy importante, ¿verdad?». Se detuvo y miró a Leadliner. «Dime, ¿qué es exactamente?». El artista principal cerró la boca, negándose a pronunciar una sola palabra. Y Watts esperó unos segundos. Al ver que la otra parte no cooperaba en absoluto, suspiró con impotencia. Sabía que no tenía paciencia para los interrogatorios. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Decenas de flechas de luz azul pálido se condensaron a su lado, surgiendo de la nada, como si brotaran del vacío. Las pupilas del artista principal se contrajeron hasta quedar del tamaño de la cabeza de un alfiler. Como era de esperar, este método sigue siendo más eficiente. Al segundo siguiente, Watts agitó su mano derecha. Los rayos de luz caían como una tormenta, atravesando con precisión cada cuerpo caído en la cubierta. PFF. 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 La sangre salpicaba, dejando solo cadáveres clavados a la cubierta por las flechas de luz. Los ojos del líder se abrieron de par en par al ver cómo los cuerpos de sus subordinados se estremecían unas cuantas veces antes de quedar completamente inmóviles. «Tú.
Estaba a punto de hablar, pero sentía como si una mano gigante invisible le estuviera ahogando la garganta. La presión era incluso mayor que antes, como si una montaña entera se le cayera encima, obligándolo a arrodillarse, apenas pudiendo evitar desplomarse apoyándose en la cubierta con ambas manos. En el instante en que levantó la vista, vio que la figura que llevaba la máscara blanca ya se había dirigido al centro de la cubierta. Iwatch se hizo un corte en la palma de la mano, y de la herida brotó sangre de color rojo oscuro que goteaba. En cuanto la primera gota de sangre tocaba un cadáver, comenzaban a extenderse desde la herida unas marcas negras que se arrastraban por todo el cuerpo como enredaderas. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Qué demonios es esto? El protagonista observó impotente cómo esos patrones se retorcían sobre los cadáveres, penetrando en cada centímetro de piel como si fueran seres vivos. No tenía ni idea de qué clase de criatura fantasmal era esa. Sin embargo, esta también era la mejor oportunidad para un ataque sorpresa. El artista principal respiró hondo, dejando escapar un gruñido sordo. Su cuerpo comenzó a retorcerse y deformarse, y escamas de color verde oscuro surgieron bajo su piel. Sus dedos se transformaron en afiladas garras, y su boca se proyectó hacia adelante, convirtiéndose en un hocico de cocodrilo repleto de colmillos. Agarró el hacha de batalla creciente que tenía a sus pies, dio una patada fuerte con ambas piernas y se abalanzó directamente sobre Iwatch. Sin embargo, su figura se quedó congelada de repente. En el preciso instante en que estaba a punto de dar un paso, decenas de flechas de luz lo rodearon en un círculo de 360 grados sin salida. La punta de cada flecha de luz estaba a menos de 1 pulgada de su piel. Con el más mínimo movimiento, podía sentir un dolor punzante y ardiente. Sin siquiera girar la cabeza, Iwatch simplemente dijo con indiferencia: «Oh, casi me olvido de ti». Chasqueó los dedos. Decenas de flechas de luz salieron disparadas simultáneamente, atravesando el cuerpo de Leadliner. Las pupilas del artista principal se contrajeron instantáneamente hasta quedar del tamaño de la cabeza de un alfiler. Un gemido ahogado escapó de su boca, y su cuerpo se estremeció violentamente como un colador. Las flechas de luz le atravesaron los hombros, los muslos, el pecho, el abdomen, las extremidades y cada rincón de su cuerpo. La sangre brotaba de él como una fuente, fluyendo libremente por la cubierta. Se desplomó al suelo, y poco a poco perdió el enfoque. Tras unos breves espasmos, dejó de moverse por completo. «Aún no puedes morir. Todavía necesito contar contigo para infiltrarme en el país de Wano». Iwatch se dio la vuelta y salpicó la sangre que goteaba de su palma sobre Leadliner. Desde las heridas se extendían patrones negros que recorrían su cuerpo como vasos sanguíneos. En el instante en que los dibujos se grabaron en sus pupilas, los ojos de Leadliner se tornaron de un rojo oscuro. Se puso de pie lentamente, erguido como los demás cadáveres en la cubierta. Iwatch examinó con la mirada a los zombis recién resucitados en la cubierta y asintió con satisfacción. Aunque estos tipos de los piratas bestia tenían una fuerza promedio, lo compensaban con su número. Además, este tipo era una figura destacada. Aunque su poder de combate era mediocre, seguía siendo una especie de líder. Es más, originalmente había planeado usar la identidad de este tipo para infiltrarse en el país de Wano, no para que se enfrentara directamente a Kaido de las bestias. El artista principal se arrodilló lentamente sobre una rodilla, con la voz ronca y hueca: «Maestro». Los demás subordinados recién resucitados también se arrodillaron al unísono. «Haz lo que tengas que hacer», dijo Iwatch agitando la mano. «Comprendido». Iwatch se quitó la máscara y respiró hondo el aire fresco. A continuación, solo quedaba esperar a que el barco atracara. Con su fuerza actual, aunque solo había desbloqueado un Shrift, lidiar con estos peones era más que suficiente. Y lo que menos temía eran las tácticas numéricas. Sin embargo, en el país de Wano, Kaido de las bestias no era alguien con quien se pudiera jugar. Entrecerró los ojos, observando el tenue contorno en el horizonte lejano. Pero no importaba. De todos modos, no tenía previsto enfrentarse directamente a Kaido tan pronto. Simplemente se estaba aprovechando de la situación. El capitán estaba de pie detrás de él, inclinando la cabeza respetuosamente. «Maestro, a nuestra velocidad actual, llegaremos a las aguas del país de Wano en unos 3 días». ¿3 días? Iwatch pensó un momento y asintió. «De acuerdo, serán 3 días». Giró la cabeza para mirar al artista principal. «Por cierto, ¿qué es exactamente la carga que escoltas esta vez que Kaido valora tanto?» «Se trata de un cargamento de armas, así como de frutas del diablo adquiridas en el mundo de Lampa».
El presentador respondió sin dudarlo, siendo una persona completamente diferente a la de antes. Los ojos de Iwatch se iluminaron. ¿Frutas del diablo? Algo bueno. ¿Cuántos? 3 en total. Los ojos de Iwatch brillaron aún más. No esperaba conseguir 3 frutas del diablo con solo salir una vez. Efectivamente, los mejores recursos estaban en manos de las grandes potencias. Parecía que en el futuro tendría que pedir prestado con frecuencia a estas grandes potencias. Además, ¿acaso su comportamiento no fue un acto caballeresco de robar a los ricos para ayudar a los pobres? Robar la riqueza ajena para aliviar su propia pobreza. Llévame a verlos. El líder de la banda hizo una reverencia para aceptar la orden y se giró para abrir paso. Iwatch lo siguió, cruzando la cubierta, bajando por la cabina y dirigiéndose hasta la bodega de carga inferior. La bodega estaba repleta de cajas de madera y barriles de hierro, y el aire estaba impregnado de un leve olor a pólvora. El encargado se dirigió a la parte más profunda, retiró una lona y dejó al descubierto 3 cajas fuertes de hierro. Maestro, están aquí mismo. Iwatch dio un paso al frente y extendió la mano para levantar la primera tapa. En su interior había una fruta con forma de martillo, cuya piel estaba cubierta de finos y densos dibujos en espiral, con un tallo corto, grueso y erguido. Luego abrió las otras 2 cajas una por una. Una de ellas tenía forma de kaki, con una piel extremadamente lisa y sin textura rugosa, rodeada únicamente por dibujos en espiral de color negro en la mitad superior. El otro era mucho más sencillo, solo un racimo de plátanos con dibujos negros en la cáscara. Las comisuras de los labios de Iwatch se curvaron mientras recogía las 3 frutas del diablo con ambas manos. Al segundo siguiente, una expresión de alegría desbordante apareció en su rostro. Ding. El sistema 9527 ha detectado que el anfitrión ha entrado en contacto con 3 frutas del diablo. Tras su detección, los frutos son: Zoan, fruto serpiente, modelo víbora de foso verde. Zoan, fruto elefante, modelo antiguo. Mamut. Zoan, fruta perro, modelo mítico. Okuchi no Makami. La conversión puede generar 6 puntos de fuente mundial. ¿Deseas convertirte? Conviértete. La respiración de Iwatch se aceleró un poco mientras gritaba directamente. Había pensado que aprovechar este viaje gratis valdría la pena, pero no esperaba que valiera tanto la pena. 6 puntos de World Source acreditados de una sola vez. La última vez que consiguió 8 puntos de World Source de una sola vez fue, sin duda, la última vez. Al apagar su voz, las 3 frutas del diablo se transformaron en 3 haces de luz y se fusionaron en la palma de su mano. El panel del sistema apareció automáticamente ante sus ojos. Fuente. 7 puntos. Solo quedan 2 puntos para desbloquear el siguiente Shift. Siempre y cuando obtuviera el poneglyph de carretera del país de Wano o de Zhou, podría cumplir las condiciones para desbloquear el siguiente Shift. 58. Capítulo 58. El pueblo en ruinas. Además, las propiedades de 2 de estas 3 frutas son bastante extraordinarias. Iwatch sacó su cuaderno y buscó las páginas sobre el país de Wano. Fruta elefante, modelo mamut. En la historia original, esta era la habilidad de Jack, el pirata de la sequía de las bestias, el rey de la confianza en los barcos, ¿verdad? También había visto el avance del contenido de Wano Country sobre la otra fruta del diablo Zoan mítica. Parecía ser la habilidad de la fruta del diablo de la hija de Kaido. Pero él realmente no tenía ni idea de cómo era ella. Sin embargo, ¿Kaido realmente tiene una hija? Frunció ligeramente el ceño, y una imagen de una versión femenina de Kaido surgió involuntariamente en su mente, sosteniendo un kanabo en la mano y gritando trueno bagua. Al pensar en esto, Iwatch no pudo evitar estremecerse. La imagen era demasiado bella. No podía soportar seguir pensando en ella. Se dio la vuelta y salió de la bodega de carga, con el airliner siguiéndole de cerca, queriendo decir algo pero dudando. 3 días después, el barco ascendió la cascada que parecía colgar del cielo y se precipitó al mar interior del país de Wano. La superficie del mar se volvió repentinamente estrecha y tranquila, con los acantilados a ambos lados erguidos como si hubieran sido esculpidos con cuchillos y hachas, cortando el cielo en una larga y estrecha hendidura. Desde la distancia, los contornos superficiales del país de Wano ya eran vagamente discernibles. Las montañas, dispuestas en capas, aparecían y desaparecían entre la niebla, y se podían distinguir tenues volutas de humo negro que se elevaban desde la base de las montañas. Era el fuego del horno de la fábrica de armas, que ardía día y noche. Iwatch caminó hasta la barandilla de la nave, y unas alas de Reisy de color azul pálido se desplegaron lentamente a su espalda.
No tenía ninguna intención de seguir a ese barco hasta la orilla. Antes de tener la fuerza suficiente para protegerse, no tenía intención de exponerse a la vista de nadie. Desarrolla tu vida con calma, no seas imprudente. Maestro. En ese momento, el artista principal dio un paso al frente, con la cabeza inclinada, en una postura respetuosa, aunque su tono denotaba una vacilación incontenible. Esas 3 frutas del diablo, ¿qué razón debería usar este subordinado para explicárselas a ese tal Kaido? Si no hay una explicación razonable, ese tal Kaido sin duda nos matará. Entonces todos deberían irse a morir. Iwatch detuvo sus movimientos, giró la cabeza y lo miró con frialdad. Después de morir, busca un lugar donde esconderte y no reveles mi identidad. Comprendido. No había ni rastro de emoción en los ojos del artista principal. Simplemente hizo una reverencia en silencio. Era como si el abandono, o incluso la orden de morir, fueran las cosas más naturales del mundo. Después de todo, para los zombies creados por el Shrift Z, la lealtad a su amo estaba grabada en cada centímetro de su carne y sangre. Por muy dura que fuera la petición, no se quejarían ni dudarían, solo obedecerían absolutamente. Iwatch no dijo nada más. Sus alas de rey se aletearon repentinamente, y todo su cuerpo se transformó en una estela de luz azul pálida que se elevó desde la cubierta y se dirigió a toda velocidad hacia el país de Wano, dejando tras de sí una estela recta. El protagonista observó cómo el rayo de luz desaparecía en el horizonte lejano, luego se dio la vuelta, con la voz ronca y sin inflexión. Den la vuelta al barco y diríjanse a Onigashima. En la cubierta, los secuaces zombies respondieron al unísono, con movimientos uniformes, como si incluso el ritmo de su respiración estuviera controlado por la misma mano. El barco giró lentamente y navegó hacia las profundidades de la sombra de Onigashima. Un instante después, Iwatch voló hacia el interior del país de Wano y aterrizó en la esquina de una aldea remota, plegando sus alas. Retrajo sus alas, y su manto blanco puro se meció suavemente con el viento antes de quedar inmóvil. Este pueblo estaba tan deteriorado que resultaba impactante contemplarlo. El camino de tierra estaba lleno de baches e irregularidades, las casas a lo largo del camino estaban torcidas y los techos de paja se habían derrumbado en su mayoría, dejando al descubierto las vigas ennegrecidas del interior. Varios aldeanos pasaron junto a la entrada del callejón con el cuerpo encorvado, todos ellos pálidos y demacrados, con pómulos prominentes y cuencas oculares hundidas. Las prendas que llevaban puestas estaban cubiertas de retazos, algunas con capas de retazos superpuestas, lo que hacía casi imposible distinguir el color original de la tela. No muy lejos, un niño descalzo estaba agachado al pie de un muro, usando una ramita para rascar algo en el suelo. Quizás estaba dibujando comida que tal vez ni siquiera podría comer en toda su vida. La mirada de Iwatch nos recorrió con ligereza, sin el más mínimo atisbo de emoción en sus ojos. Sentimientos como la compasión eran incompatibles con su personalidad. ¿Qué tenía que ver con él que la gente del país de Wano viviera bien o mal? No es que él fuera el culpable. Además, incluso si él fue quien lo causó, ¿y qué? En un mundo como este, que los fuertes opriman a los débiles es simplemente la ley de Dios. Se ajustó el cuello de la capa, dio un paso y salió lentamente de las sombras del pueblo. Su uniforme militar de un blanco impoluto resaltaba de forma deslumbrante en aquella carretera en ruinas. El dobladillo de su capa se balanceaba suavemente con sus pasos, y la tela brillaba con una tenue luz blanca bajo la delgada luz del sol. Varios aldeanos que estaban agazapados en la esquina del muro también lo vieron. Al principio quedaron atónitos, luego bajaron rápidamente la cabeza, como si una mirada más pudiera traer consigo la desgracia. Una anciana que sostenía a un niño retrocedió inconscientemente medio paso, apretando el rostro del pequeño contra su pecho, sin atreverse a dejar que su mirada se posara en la figura vestida de blanco. En esta tierra envuelta en el humo negro de las fábricas. Además de los señores samuráis de la capital de las flores y los subordinados del señor Mio, ¿quién más podría lucir túnicas tan magníficas? Los aldeanos no se atrevieron a preguntar, no se atrevieron a mirar, y ni siquiera se atrevieron a dejar que sus propias sombras tocaran las suelas de los zapatos de esa persona. Simplemente se encorvaron aún más, deseando poder incrustarse en el muro de tierra que tenían detrás. Mi señor, por favor, espere un momento. En ese momento, varios ancianos salieron temblando de la orilla del camino. Sus piernas ya no eran firmes y tenían que descansar cada pocos pasos. Al llegar ante Iwatch, los ancianos se arrodillaron sobre ambas rodillas, con la frente pegada al barro frío y la voz ronca y seca.
Señor, ¿puedo preguntarle cuándo podrán regresar de la fábrica los niños de nuestro pueblo? Estos viejos huesos nuestros realmente están, a punto de fallar. El anciano que encabezaba la marcha no se atrevió a levantar la vista, y su voz se fue atenuando a medida que hablaba. No se atrevió a insistirle, así que solo pudo arrodillarse allí, con los dedos marchitos hundiéndose en el barro del suelo, rezando en silencio para que la otra parte les diera la respuesta que buscaban. Incluso un simple gesto de aprobación sería suficiente para que aguantaran unos meses más. Y Watts no respondió de inmediato. Entrecerró ligeramente los ojos, su mirada recorrió a los ancianos arrodillados ante él y a todo el pueblo. Tal como había previsto, en este pueblo no había gente joven ni sana. Solo un grupo de ancianos, débiles, mujeres y niños. Parece que el poder de gobierno de ese tipo, Kaido, es bastante decente. Apartó la mirada, observó las espaldas temblorosas en el suelo y habló lentamente. No lo sé, no soy de aquí. Tras una pausa, añadió. Pero, ¿cómo llego a Kuri? La palabra forastero fue como un balde de agua helada vertido sobre las cabezas de los ancianos. El anciano que encabezaba el grupo levantó la cabeza bruscamente, y un destello de compleja emoción cruzó por sus ojos nublados. Era odio puro y duro. Después de todo, ese usurpador del país de Wano, el mío Hokkaido, que erigió chimeneas venenosas en estas tierras, era un forastero. Pero no se atrevieron a decir nada, y como no se atrevieron, odiaron aún más. El anciano se puso de pie temblando y se dio la vuelta para marcharse sin mirar atrás. Los demás ancianos también se levantaron uno tras otro y los siguieron en silencio, sin siquiera pronunciar un adiós. Y Watts permaneció inmóvil, observando cómo aquellas espaldas encorvadas se alejaban tambaleándose, mientras sus ojos se volvían cada vez más fríos. Estas cosas viejas, realmente no saben lo que les conviene en menos tiempo del que tarda en consumirse una varita de incienso, y Watts agarró a un anciano por el cuello con 5 dedos y lo levantó en brazos. Y Watts lo alzó frente a él y habló en tono tranquilo. Creo que ahora deberías poder decirme por dónde ir a Kuri, ¿verdad? El anciano temblaba violentamente, sus labios arrugados temblaron durante un largo rato, antes de que finalmente temblara y levantara un dedo. Los dedos de Iwatch ejercieron una ligera presión. Con un chasquido seco, el cuello del anciano se inclinó hacia un lado en un ángulo inquietante. Lo soltó, y el cuerpo ligero cayó al barro, levantando una pequeña nube de polvo. Tras obtener la respuesta, e independientemente de si la indicación era verdadera o falsa, dio un paso y caminó en la dirección que el otro había señalado. Dejando atrás un pueblo en un silencio sepulcral, donde no se oía ningún otro sonido. 59. Quinto, tú mismo. Y Watts caminó durante la mayor parte del día en la dirección que el anciano le había indicado antes de morir. No sabía cuánto tiempo llevaba caminando, pero el suelo bajo sus pies se fue convirtiendo gradualmente en tierra helada, y una capa de escarcha blanca se formó sobre la hierba marchita al borde del camino. Mientras seguía caminando, finos copos de nieve comenzaron a caer del cielo, esparciéndose sobre su capa. La temperatura descendió imperceptiblemente, y su aliento exhalado se condensó en nubes de niebla blanca ante él. Se detuvo en seco y miró hacia atrás, en la dirección de donde había venido. Las huellas que había dejado a pocos metros detrás de ella habían sido borradas por el viento y la nieve. El mundo era una vasta extensión blanca, lo que hacía imposible distinguir el este del oeste, el norte del sur. Giró la cabeza y miró a su alrededor. Hasta donde alcanzaba la vista, no había más que nieve. Ese viejo cabrón, de verdad que me estaba mintiendo. Apretó los dientes y maldijo entre dientes. De hecho, la reacción de una persona ante la muerte suele ser puramente instintiva. El anciano no le había mentido. Kuri, en efecto, yacía en la dirección que él había señalado. Simplemente, Iwatch mismo había tomado el camino equivocado en alguna bifurcación. Había caminado en dirección exactamente opuesta a la de Kuri todo el camino, terminando en este páramo nevado y desolado. Por supuesto, jamás admitiría que no tenía sentido de la orientación. En lugar de estresarse, era mejor culpar a los demás. Como sea. Se ajustó más la capa y siguió adelante. De todos modos, no era la primera vez que se perdía. La última vez que se perdió en el mar, acabó chocando de frente con 3 frutas del diablo. Si se pierde esta vez, tal vez pueda encontrar algo bueno de nuevo. Justo cuando pensaba esto, algo le llamó la atención por el rabillo del ojo. Se detuvo en seco, entrecerrando ligeramente los ojos. No muy lejos, un viejo árbol marchito se erguía solitario en la nieve. Su tronco estaba agrietado y ennegrecido, y un único fruto colgaba solitario de su rama más gruesa.
La piel estaba cubierta de extraños dibujos en espiral que contrastaban notablemente con la nieve blanca. Una fruta del diablo. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de suerte es esta? Iwatch se estremeció por completo, y su respiración se volvió ligeramente superficial y rápida. Se quedó mirando la fruta por un instante, su cuerpo temblando ligeramente de emoción mientras su paso se aceleraba involuntariamente. Se acercó al árbol marchito en pocos pasos, se puso de puntillas y arrancó la fruta con facilidad. La fruta estaba helada en su mano, y los dibujos de su piel parecían ondular ligeramente bajo sus dedos, como si tuvieran vida propia. Justo cuando recuperaba el equilibrio, la familiar voz mecánica resonó en lo más profundo de su mente. Ding. El sistema 9527 ha detectado que el anfitrión está en contacto con una fruta del diablo. Tras su detección, esta fruta es la Zoan, fruta humano-humano, tipo bestia mítica, modelo Oñudo. La conversión generará 3 puntos de fuente mundial. ¿Te gustaría convertirte? Iwatch se quedó paralizado por un instante, y entonces la expresión de su rostro pasó de la sorpresa al éxtasis absoluto. ¿Recoges algo al azar en la nieve y resulta ser una Zoan mítica? Aunque en su vida pasada nunca había visto ni oído hablar de las propiedades de esta fruta, ¿acaso eso importaba? Las palabras Zoan mítico por sí solas eran más que suficientes. Zoan mítica. Esa era la clase más rara entre todas las frutas del diablo. Aún más rara que la logía. Cada una de las Zoan míticas contenía el poder de alguna criatura mítica. En su vida pasada, los usuarios de Zoan mítica que conocía se podían contar con los dedos de una mano. Marco, comandante de la primera división de los piratas de Barba Blanca, fruta pájaro, Zoan mítica, modelo Fénix. Almirante de flotas en Goku del cuartel general de la Marina, fruta humano, Zoan mítica, modelo Daibutsu. Bestias piratas Comodoro Kaido, fruta pez, Zoan mítica, modelo Dragón azul. Comida de emergencia de los piratas del sombrero de paja. Chopper, la fruta humano, Zoan mítica, modelo plebeyo. Estos pocos nombres sirvieron para demostrar lo excepcionalmente raros que eran los usuarios de Zoan míticas. La que recolectó en el barco de los piratas bestia hace unos días también era una Zoan mítica. Y la que tenía en la mano en ese momento también era una Zoan mítica. En tan solo unos pocos días, consiguió 2 frutas del diablo Zoan míticas gratis. El país de Wano es absolutamente mi tierra bendita. Respiró hondo, incapaz de reprimir el éxtasis que se desbordaba en su voz. Convertir. Mientras pronunciaba las palabras, la fruta se transformó en un torrente de luz dorada pálida que se filtraba desde la palma de su mano hacia su cuerpo. El panel del sistema apareció automáticamente ante sus ojos. Fuente mundial. 10 puntos. Se había cumplido la condición para desbloquear el segundo Schrift. Cerró los ojos, reprimiendo sus emociones internas. Sistema. Desbloquea el segundo Schrift. Mientras pronunciaba las palabras, una presión invisible surgió en todas direcciones, con él en el centro. La nieve circundante fue barrida, aplastada y dispersada por el viento en grandes láminas, despejando un espacio abierto de decenas de metros de diámetro a su alrededor. Volutas columnas de vapor blanco se elevaban desde el suelo helado expuesto, y los copos de nieve se mantenían a raya fuera de esa barrera invisible. La presión espiritual dentro de su cuerpo aumentó varias veces una vez más. Aunque distaba mucho de ser tan exagerado como aquella vez en la isla Gyojin, podía sentir claramente que su fuerza había sufrido, una vez más, una transformación trascendental. El Reishi que corría por sus venas era varias veces más denso que antes. Sus músculos se volvieron más compactos gracias a la nutrición que les proporciona el Reishi. Sus huesos se endurecieron bajo el templado de su presión espiritual. El rango sensorial de cada terminación nerviosa se expandía frenéticamente hacia afuera. La trayectoria descendente de cada copo de nieve en esta llanura nevada, la amplitud oscilante de cada brizna de hierba marchita, la frecuencia respiratoria de cada conejo de nieve, todos quedaron completamente cautivados por su percepción del Reishi. Si desbloquear el primer Schrift le otorgó un ascenso forzoso al poder, arrastrando la presión espiritual en su cuerpo más allá de la línea de paso necesaria para soportar ese poder, entonces este desbloqueo fue una evolución integral construida sobre esa base. Iwatch sintió su fuerza, velocidad, percepción, defensa, cada uno de los atributos había sido llevado a un nivel completamente nuevo. Pero el verdadero tesoro aún estaba por llegar. Ding. Desbloqueando Schrift para el anfitrión. Schrift V. Tú mismo, desbloqueado con éxito.
Una avalancha de información inundó su mente como una marea. Iwatch cerró los ojos, recibiendo la transmisión directa de los métodos de uso y los detalles de la habilidad. Un instante después, abrió lentamente los ojos, y el cielo lleno de copos de nieve que caían en remolino se reflejaba en sus pupilas. Entonces, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Su risa resonó por la desierta llanura nevada, asustando a varios conejos de nieve que se escondían en sus madrigueras a lo lejos y provocando que huyeran despavoridos. Sus alas de Reisy se abrieron incontrolablemente desde su espalda, elevando todo su ser en el aire y proyectando una enorme sombra sobre la nieve. «Soy invencible», rugió Iwatch a los cielos. En el arco argumental de la Guerra de Sangre de los 1000 años, Schrifttube fue sin duda una de las habilidades más infravaloradas. O mejor dicho, sufrió por culpa de sus usuarios. Iwatch incluso sospechaba que la razón por la que el verdadero rey de los Kinky dividió esta habilidad en dos y se las otorgó a los hermanos gemelos respectivamente, fue precisamente porque temía que su fuerza superara la suya. Escritura V. Tú mismo, tú mismo. En el arco argumental de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, esta habilidad fue poseída de forma independiente por un par de hermanos gemelos. El hermano mayor, Lloyd, poseía la mitad. Podía replicar a la perfección toda la fuerza actual de su oponente, además del 70% de sus recuerdos y personalidad. El hermano menor, Lloyd, poseía la otra mitad. Podía replicar a la perfección todos los recuerdos y la personalidad de su oponente, además de poseer el 70% de su fuerza actual. Además, ambos hermanos podían imitar a la perfección la apariencia de su objetivo. Incluso la persona copiada, al encontrarse frente a una imagen reflejada que posee todos sus recuerdos y fuerza, probablemente comenzaría a dudar de su propia identidad. Pero ahora, esta aterradora habilidad ya no estaba dividida entre dos personas. En cambio, estaba completamente concentrado solo en él. Con tan solo pensarlo, podía transformarse en cualquier persona que hubiera visto, poseyendo todo lo que esa persona tenía. Por supuesto, incluso la habilidad más perfecta tenía ciertas limitaciones. Si se utilizara contra un objetivo cuya fuerza superara con creces la suya, la duración del estado replicado se vería seriamente comprometida. Si se utilizara sobre un objetivo con una fuerza similar o inferior, la duración se prolongaría considerablemente. Sin embargo, teniendo en cuenta que la habilidad ya está tan absurdamente rota, ¿podría considerarse un problema este pequeño defecto? Como dice el dicho, si es barato, lo elogiaré aunque solo haga un fuerte estruendo al explotar. Iwatch retiró sus alas de Reisy y descendió lentamente desde el aire de vuelta a la nieve. Bajó la mirada hacia sus manos y luego alzó la cabeza para contemplar el vasto horizonte blanco que se extendía a lo lejos. El país de Wano era, en efecto, su tierra bendita. Parecía que tendría que enfrentarse a Kaido en el futuro.